En los sistemas eléctricos de potencia, el valor por unidad es un tema clave, ya que es un método que nos permite hablar en un mismo idioma en toda nuestra red. Es como pasar de tener un mapa con muchas escalas distintas, con muchos elementos, a tener un mapa más uniforme que se puede comparar y operar mucho más fácilmente. Pero ¿de dónde surge esto? Bueno, observemos el circuito que vemos en la izquierda. Este circuito es un circuito sencillo, un generador, una impedancia. Hallar los valores, los parámetros de este circuito es algo sencillo. Por ejemplo, la corriente, simplemente debemos utilizar la ley de Ohm. Pero ahora pasemos al circuito que tenemos en la derecha. Ya aquí se complican un poco más las cosas, porque ahora tenemos un transformador. Entonces ahora la impedancia vista desde el generador va a cambiar. Entonces a la hora de hallar las corrientes hay que hacer un procedimiento, hay que referir las impedancias a un lado del transformador, resolver el circuito y después sacar el equivalente de la corriente con la relación de transformación y bueno, muchas otras cosas más. Entonces es un proceso mucho más arduo. Y se imaginan esto a gran escala en un sistema que tenemos generadores, motores y sobre todo a los transformadores, pues es algo que se vuelve un poco tedioso. Entonces, ¿qué nos ofrece por unidad? Nos ofrece normalizar todo nuestro sistema para que sea mucho más fácil de operar, entender, y eso lo logramos a ciertos valores base. Pero ¿qué son estos valores base? Les voy a colocar un ejemplo. Imaginemos que tenemos una comunidad en la cual el promedio o el peso ideal son 50 kilogramos. Y yo voy a establecer ese como un valor base, es un valor de referencia. Si yo tomo ese valor como base, yo puedo comparar con las otras personas su peso por unidad. Por ejemplo, una persona que pese 75 kilogramos está 1.5 veces más arriba que el peso ideal. Otra con 90 kilogramos sería 1.8 veces. Y así, sin importar la estatura, todo lo demás, simplemente sabiendo el valor por unidad nos permite ver cómo está el sistema. Pues algo así pasa con los parámetros por unidad en los sistemas eléctricos. Cada parámetro puede tener su valor por unidad. Los más usuales, los más importantes, son estos cuatro que tengo aquí en pantalla, que será la impedancia, la tensión, la potencia y la corriente. Para resolver un ejercicio de esto, simplemente es necesario saber dos de ellos, porque como vemos en estas fórmulas, que son una especie de recorderis, pues podemos obtener con dos de ellos todos los demás. Si estamos operando en un sistema trifásico, pues simplemente habría que agregar una raíz de 3 por aquí, otra por allá y ya. Pero en cuestión es lo mismo. Entonces hemos dicho que tenemos como un lío a la hora de trabajar con transformadores, porque cada vez que atravesamos un transformador, los voltajes, las impedancias, las corrientes cambian. Entonces, para esto está el por unidad. ¿Y cómo empezamos a trabajar con esto? Pues debemos delimitar con zonas nuestro sistema. Por ejemplo, aquí tenemos dos transformadores y delimitamos en la mitad de cada uno, obteniendo tres zonas: zona 1, zona 2 y zona 3. Entonces, para cada zona tenemos nuestros propios valores base, que posteriormente nos va a ayudar a hallar el valor por unidad. Aquí tenemos el circuito equivalente en un diagrama unifilar, que hay que acostumbrarnos a trabajar en estos porque son mucho más resumidos y más entendibles. Entonces, he dicho que cada zona tiene sus propios valores base, pero hay unos en común en todas las zonas, que es su potencia, porque recordemos que los transformadores se encargan de elevar, bajar el voltaje, pero mantienen la misma potencia en todo el sistema. Entonces he colocado aquí 4 ventajas del método por unidad. Si quieren darle un vistazo o buscar por su cuenta, pues bienvenidos sean. Ahora sí vamos a pasar con un ejercicio para que sea un poco más claro cómo funciona esto. Entonces nos piden determinar las intensidades en esta red, la tensión en la carga y la potencia consumida por esta carga. Observamos aquí que tenemos un sistema que cuenta con dos transformadores trifásicos, con una línea, un generador y una carga. Y tenemos los valores de estos transformadores. Tenemos que este es delta estrella, y delta, tenemos sus potencias,
tenemos también sus reactancias, que si no estoy mal son las reactancias síncronas asociadas pues a cada transformador. Entonces vamos a resolver el ejercicio. Tenemos que colocar esto en valores por unidad y obtener todo lo que nos piden. Lo primero es delimitar las zonas en nuestro ejercicio. Tenemos aquí 3 zonas. Entonces cada zona tiene sus valores base. Como dije anteriormente, necesitamos al menos 2 parámetros para hallar los demás parámetros de nuestra red. Y usualmente los ejercicios suelen dar la potencia y la tensión. Pero hay ejercicios como este que no nos dan los valores base, entonces nosotros los tenemos que escoger. ¿En qué criterio los escogemos? Usualmente se escogen los valores pues, de alguna de las máquinas, por ejemplo del transformador, y que sean valores que nos sirvan como referencia. Incluso se pueden tomar los más altos. Yo tomé por ejemplo de los transformadores el valor más alto, que serían 10 megavoltiamperios. Entonces ahora necesito tomar también una tensión. Yo aquí tomo la tensión del lado primario del transformador y esa tensión corresponde a la zona 2. Entonces ya sé que la tensión base en la zona 2 es 138 kilovatios. Lo que yo suelo hacer es hallar las tensiones base de cada zona. Entonces tenemos que recordar una fórmula que relaciona pues los valores de las tensiones en los transformadores en sus dos lados con su relación de transformación, que sería el voltaje en primario es igual a la relación de transformación por el voltaje en el secundario. Entonces ya sabemos que tenemos dos valores base, la potencia, que es igual en todo el sistema, y la tensión de la zona 2. Entonces voy a partir de la tensión de la zona 2 hacia las otras zonas. Por ejemplo, si quiero hallar el voltaje base en la zona 1, bueno, voy a partir de la zona 2, está este transformador aquí, entonces este voltaje está en el lado primario del transformador. Entonces voy a despejar de esta fórmula, o bueno, aquí ya la tengo directamente, pues cuál es el voltaje primario, sería el mismo voltaje de la zona 1, que sería el voltaje base 1. Aquí coloco la relación de transformación de ese transformador multiplicado por el voltaje en el secundario. Pero ese voltaje en el secundario no sería este de acá, sino sería el de la zona que ya tenemos como referencia. Entonces esto nos da un valor de 13,8. Ahora para la zona 3 hacemos lo mismo, pero esta vez este transformador, entonces utilizamos pues la fórmula para hallar el del secundario, que es a lo que le corresponde la zona 3. Despejamos y tenemos que es 69 kilovoltios. Entonces vamos a hallar ahora las impedancias base para cada zona. Simplemente dividimos el voltaje base de cada zona al cuadrado sobre su potencia base, que es la misma en todo el sistema. Aquí, como vemos, obtenemos estos valores de acá. Entonces ya nuestro sistema se va viendo de esta forma, ¿verdad? Ahora vamos a obtener ahora sí los valores en por unidad, ya que tenemos pues los valores base en cada zona. Por ejemplo, hay que partir de que la fórmula en por unidad es el valor real sobre el valor base. Entonces, por ejemplo, en la zona 2 tenemos que el valor de la línea es 10 más J100, que ese es su valor real, y corresponde a la zona 2. Entonces voy a dividir el valor real sobre el valor base de esa zona, que sería sobre 1904.4, que nos da este valor de aquí. Este valor ya está en por unidad y corresponde al valor en por unidad de esa línea. Ahora el valor de la carga, que está representada por esta flecha de acá, sería su valor real sobre el valor de la impedancia base en esa zona, que sería esta de acá, y da este valor. Y ahora esta fórmula que está aquí es la que tenemos acá, que nos tenemos que familiarizar con ella porque es una fórmula directa para obtener el valor en por unidad. Por ejemplo, el transformador 1 tiene una potencia diferente a la de nuestro sistema base, digamos así. Entonces, por tanto, su valor en por unidad, su reactancia en por unidad no va a ser la misma. Tenemos que hacer un cambio. Entonces, esta fórmula lo que nos dice es que tenemos que tomar el por unidad viejo, el valor en por unidad viejo, que sería en este caso, si es 10%, sería 0,1, multiplicado por el S base nuevo, que sería el S base del sistema, que sería 10 megavoltiamperios, sobre el S base viejo, que sería su S base nominal, o sea, el propio de él, que sería 5, en este caso sacaron de los del ejercicio, multiplicado por el S base viejo, por el voltaje base viejo,
que sería pues algunos de estos dos voltajes, puede ser tanto el del primario como el secundario, pero si tomamos uno hay que tomar otro para que tenga sentido en esta fracción, digamos. Yo tomé el de la izquierda, el del primario, como voltaje viejo, pero ahora el voltaje base nuevo tengo que tomar el de la zona 1. Si fuera sido el 132 sería pues el de la zona 2, que sería 138. Y esto elevado al cuadrado nos da este valor de aquí. Ahora llamamos el del transformador 2. El transformador 2 es lo mismo. Nos damos cuenta que nos da igual a lo que tenemos acá, que es 0,08. ¿Por qué? Pues tiene sentido. Si tomamos los valores base como referencia del mismo, entonces obtenemos un mismo valor en por unidad. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es hallar el voltaje base en el nodo 1, que es este nodo de aquí. Estos son nodos o buses, como le quieran llamar. Y este voltaje de aquí es mi voltaje al lado primario del transformador. ¿Y cuál es este voltaje en por unidad? Es 13,2, que es su valor real, sobre el valor base de esa zona. Ven que todo es muy repetitivo, sobre 13,8, y nos da este valor de aquí. Ese voltaje me sirve porque ahora yo voy a aplicar pues Kirchhoff y voy a hallar la corriente. Ven que todo esto está en serio, la corriente pues que fluye en toda esta red. Entonces tomo que el voltaje en este nodo es igual a la suma de todos los voltajes por acá, ¿verdad? Entonces sería, multiplico pues el por unidad del transformador por la corriente, más este también, más el de este, más el de la carga, ¿verdad? Todo lo que acabo de sacar yo. Y despejando esa corriente obtenemos la corriente que fluye por todo el sistema, que esa corriente está en por unidad. Esto debo dejarlo muy claro. Ahora, con esta corriente se puede deducir la potencia y la tensión en la carga de acá, que sería, pues, aplicamos la fórmula de ley de Ohm. Básicamente tomamos el valor en por unidad de la carga por la corriente que fluye, nos da su tensión, y con su tensión podemos hallar la potencia de la carga. Aquí colocamos pues el conjugado, bien importante, y nos da esta tensión. Y ahora pues ya tengo todo mi sistema en valores en por unidad, pero digamos, lo quiero en valores reales, pues simplemente tengo que multiplicar pues cada valor en por unidad por su valor base. Recordemos que todo parte de esta fórmula de aquí, ¿verdad? Es lo que hemos estado haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí la corriente de la zona 1 sería la corriente en por unidad, que todas es la misma porque está en serie, por su corriente por base respectiva a esa zona, ¿verdad? Entonces obtenemos simplemente de esta multiplicación estos valores de aquí, y esta sería la corriente que pasa, por ejemplo, por aquí, la corriente que pasa por acá y la corriente que pasa por acá, ¿verdad? Entonces ya de la misma forma para las potencias, tomamos la tensión, multiplicamos su valor en por unidad por el valor base. Esta tensión 4 viene siendo en este nodo de aquí, y este nodo se encuentra en la zona 3, entonces lo multiplicamos por su valor base, que es 69. Y lo mismo con la potencia, pues una carga nos dan solo pues los valores en ohms, pues la potencia activa sería la multiplicación de su potencia por también la potencia base del sistema, que son 10 megavoltiamperios, y nos da 11.48 megavatios. Y estos ya son datos reales. Entonces ven que es mucho más fácil trabajar en por unidad que trabajar con esas relaciones de los transformadores, de referir y todo eso. Entonces espero que les haya gustado el video, y nos veremos en próximos videos en ejercicios.